Voy a hablar de un tema que ha sido muy interesante para mí en los últimos años y también curioso desde el punto de vista intelectual, y son las heminegligencias o algunos síndromes neuropsiquiátricos que no son tan habituales en la clínica. Entonces les presento a Lupita. Esta paciente la conocí hace un buen tiempo y ella está muy contenta porque terminó de almorzar, ¿verdad? Había tenido una cirugía reciente de un tumor parietal derecho, pero pues evidentemente tiene una heminegligencia espacial izquierda. Ella únicamente atiende el lado derecho de su espacio. Eso vamos a ver que es típico en algunos pacientes con lesiones parietales, y vamos a ver justamente el espectro clínico hasta los síntomas más delirantes y psicóticos que pueden construirse a raíz de este tipo de lesiones. Para definir un poquito algunos conceptos básicos, la heminegligencia es la incapacidad para atender ciertos estímulos presentados al lado opuesto de la lesión. Y es importante esta definición porque uno a veces creería que es que no ven, que tienen como un escotoma o que tienen una ceguera al lado izquierdo, pero realmente es un proceso supracortical más parietal donde hay un fenómeno de inatención, y vamos a ver que esto puede ser casi que invisible para algunos pacientes. Entonces, la heminegligencia puede dividirse básicamente en dos ramas principales. La primera son negligencias motoras, donde la persona no explora el componente motor, o sea, únicamente se explora con la mano derecha o el hemispacio derecho, pero las negligencias más habituales o más frecuentes en la clínica son las que llamamos sensitivas, que pueden ser espaciales, es decir, lo que corresponde como el Lupita, explorar el medio externo izquierdo, o también pueden ser personales, que corresponden básicamente a lo que vamos a hablar más adelante, que es la asomatognosia, que es un tipo de agnosia puesta en el propio cuerpo. Entonces, como ha sido la frecuencia en este simposio, que me ha gustado mucho a través de lo clínico, de los casos, de los relatos, les traigo este primer caso clínico de un paciente que vi hace unos años, masculino de 30 años. Él nace en la Cruz de Lota, en Sinaloa. Ya les muestro un poquito el mapa. Él es licenciado en artes plásticas y ha trabajado como maestro durante mucho tiempo. Él nace en esta región mexicana, que es muy pequeñita, un pueblo de apenas 15.000 habitantes, que se llama La Elota, la Cruz de Elota en Sinaloa, una región que también es muy caliente, ¿no?, desde el punto de vista de la violencia. Y él ahí era una persona muy reconocida en su casa, en su colegio, porque pintaba muy bien. Era el típico del colegio que le mandan a hacer los mapas, que pinta bonito, que tiene como esa habilidad, o la familia decía que tenía como una especie de don artístico que siempre fue cultivando. Con el paso del tiempo, él empezó a exponer diferentes trabajos en su colegio y llegó a estudiar en Mazatlán, que si ustedes se fijan en el mapa, Mazatlán está muy cerca a la Cruz de Lota, y allí estudia artes plásticas y se vuelve muy famoso porque en ese año que él termina, a los 20 años, envía un cuadro a Japón, y en Japón les parece un cuadro muy interesante, un cuadro en acrílico, y se gana él, estando allí en un pueblito muy pequeño, un premio en Japón. Entonces la gente dice: este tipo es un genio, se ganó un premio en Japón, usted, profesor. Y con autorización de él, pues me ha pasado algunas fotos. Es este señor que sale aquí. Aquí están los alumnos. Daba clases en un colegio, en una institución. Su vida era alrededor del arte, como profesor, enseñando. Aquí lo vemos también, era muy reconocido en su pueblo, daba algunas cátedras, algunas charlas, lo invitaban también a diferentes eventos. Era una persona reconocida en este contexto. Y algunas de sus obras pues son estas. Vemos, por ejemplo, en esta obra que se llama Acrílico sobre bastidor, esa es la técnica, donde básicamente es importante eso que les voy a mencionar porque tiene un desenlace desafortunado, y vamos a ver o hacer un análisis del cambio de la actividad artística o de la expresión artística en este paciente. Pero los cuadros que él pintaba eran como esos de naturaleza, donde es importante tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, la perspectiva del cuadro, que es la profundidad, vemos que está conservada, donde hay objetos que están más cercanos, por ejemplo, el águila, en contraste con los árboles que están aquí en el fondo. Entonces hay una perspectiva, una tridimensionalidad muy importante, que eso es una función cognitiva también, por supuesto. Vemos que hay un manejo de los colores cálidos, principalmente en las regiones o en las zonas más cercanas del cuadro. Los colores son cálidos, por ejemplo, este amarillo, los verdes, y colores mucho más fríos al fondo en las montañas. Pero vemos también, por ejemplo, el manejo de la luz, que es algo muy importante en las obras de arte, y es la fuente de luz. El artista siempre tiene en cuenta que la luz viene o de la derecha o de la izquierda o de arriba, y con base en eso es que pinta su obra. Ay, perdón. Entonces, vemos, por ejemplo, que aquí la fuente de luz
es de derecha a izquierda y lo vemos, por ejemplo, aquí en la roca, se ve claramente cómo está el brillo y la sombra está en la parte izquierda. Es decir, si uno se imagina que la luz viene de derecha a izquierda, de arriba a abajo, alcanza a entender la fuente de luz, porque esto es una función cognitiva también que en él se altera más adelante, como vamos a ver en un caso de agnosia espacial. También pintaba ese tipo de cuadros, mucho más naturalísticos, en acrílicos también, perdón, en lápiz sobre papel. Y tenía otro tipo de cuadros también como este de las cebras. Vemos que es un pintor que le gustan los colores, que disfruta la naturaleza y que tiene un buen manejo de algunas técnicas básicas de la pintura. El punto es que él empieza con una cefalea que es holocraniana, muy intensa, empieza con mucho malestar, no tiene náuseas, curiosamente, ni vómito, y fue valorado en el Instituto de Neurología en ese momento. Un neurocirujano le documentó un neurocitoma central ventricular derecho, y este paciente, desafortunadamente, pues va a una cirugía que, aunque le salva la vida, empieza a tener una serie de cambios en su cotidianidad. Aquí vemos algunas imágenes que logramos rescatar del caso. Después de la cirugía, vemos claramente como en este T1 hay una zona de encefalomalacia parietal derecha que compromete muy importante esta región del tálamo, que es el pulvinar. Recuerden que el pulvinar es la zona del tálamo que se conecta con la corteza occipital y parietal. Son estas extensiones muy importantes, tálamo-parietales. Es una lesión muy focalizada talámica, pero también parietal derecha, producto de la resección. Aquí vemos también otras regiones de encefalomalacia, se ve claramente la gliosis perilesional en este flare, y también aquí la misma imagen que mostraba en el tálamo, en el pulvinar. En este T2, en un corte coronal, podemos observar también la extensión de la lesión, de la encefalomalacia que va a toda esta región. Aquí también vemos el punto de ingreso de la zona quirúrgica. Y posterior a la cirugía, él tiene una serie de olvidos frecuentes, de pérdida de objetos de uso cotidiano. Pero ¿qué pasó con la parte artística, verdad? O sea, ¿qué pasó con ese sujeto y su forma de expresar el arte? El hermano me decía en ese momento, es que siempre que lo ponen a pintar dice que no puede y que las cosas le quedan chuecas, como que no tenían una buena descripción de lo que estaba pasando. Cuando le pregunté, bueno, ¿qué siente cuando pinta? Me dice, no sé, me pasa algo, tampoco me doy cuenta de cómo corregirlo, un síntoma muy inefable, no se le puede poner palabras, y esto ha generado disfunción laboral. Ups. Había generado disfunción laboral, les voy adelantando, mucha tristeza, ideas de minusvalía. De hecho, él llega a la consulta es por depresión, obviamente no llegaba por los cambios en relación con el cuadro, y llega realmente muy triste a la consulta porque además ahora estaba dependiendo de su mamá. Vean, esta persona que estaba teniendo un desempeño, una vida académica, un reconocimiento social en su pueblo, y pues de un momento a otro la vida le cambia y ahora depende de su mamá. Perfecto, entonces las imágenes nos quedan claras, las lesiones parietal derecha, en el tálamo derecho, en el pulvinar, son zonas muy importantes desde la discusión neuropsiquiátrica, la topografía. A nivel neuropsicológico, ¿qué encontramos? Pues en la copia de la figura de Rey, vean que no está realmente muy alterada, uno ve pues que aquí se conservan la mayoría de los elementos, la distribución. Pero, por ejemplo, en el recuerdo, que fue algo muy interesante, y sé que aquí hay varios neuropsicólogos para que lo discutamos, el recuerdo, fíjense ustedes, a los 5 minutos, conserva todas las figuras del lado derecho, incluso hace algunas modificaciones, y el lado izquierdo básicamente no lo explora, pero a pesar de eso conserva el cuadrado grande. Cuando le pedimos que lo haga a los 30 minutos, hace un fenómeno aquí de perseveración donde hace 3 de esas bolitas, pero el lado izquierdo sigue sin explorar. Es decir, si ustedes lo pueden acopiar la figura, no tiene esta negligencia espacial típica donde ponen la mitad del reloj, pero si lo ponen a recordar, sí tiene un fenómeno que es muy curioso y es poco, digamos, frecuente, y es la negligencia representacional o conceptual, ¿okay? Que es cuando va a crear, cuando va a ubicar en el ojo de la mente ese recuerdo, esta imagen, no la puede explorar o no la puede pintar. También hay otro tipo de pruebas que son muy frecuentes, la prueba de cancelación, que nos muestra, por ejemplo, si hay negligencia del lado izquierdo. Fíjense que no estaba tan alterada. En la famosa prueba de test dígito-símbolo, también, curiosamente, explora más desde el lado derecho hacia el izquierdo, que son como algunas cosas que no son tan
tan frecuentes. En la famosa prueba de la bisección de la línea, que es muy sencilla, si ustedes sospechan que un paciente tiene heminegligencia, le trazan una línea como esta y le dicen que la corte por la mitad. Y si no la corta por la mitad es porque para él la negligencia o la inatención arranca desde esta zona. Entonces, para él la mitad es acá, que quiere decir que de aquí para adelante no está viendo esta región o no está atendiendo, porque aquí es como que no veo, como que no atiende. También en la escritura, miren el fenómeno de cascada en la escritura que tiene. Y muy curiosamente, para ser un artista, cuando le hicimos el test del cubo y de la casa, que son las praxias de la copia, pues hay una pérdida de la tridimensionalidad, se ven objetos que son planos, es un cubo, pero él es un artista. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el fenómeno de tridimensionalidad en este paciente? Entonces decidimos en ese momento, él llegó a la consulta y yo quería saber cómo pintaba. Entonces le dije, bueno, ¿qué necesita para que pinte? Entonces me dijo, bueno, tráigame un lienzo, unos pinceles y cierto tipo de óleos, una gama de colores de óleos. Lo llevé para mi casa en ese momento y le dije, bueno, pinte todo lo que usted quiera. Se demoró como unas 6 horas ahí encerrado, puso mariachis, de todo. Allá estaba emparrado solo y pintó esto. Ese fue el producto. Entonces uno dice, bueno, pues es un cuadro diferente. Y en ese momento contacté a un amigo que es profesor de los Andes de arte, un artista que se llama Nicolás Leiva. Le dije, bueno, Nicolás, ayúdeme a interpretar pues esta obra, cómo cambió. Y él me dice, bueno, aquí hay varias cosas interesantes. Pues lo primero es que únicamente exploró el lado derecho, ¿verdad? Fíjense que todo está cargado, todas las figuras y las formas están cargadas al lado derecho. Y el lado izquierdo, evidentemente, aunque tiene colores y contornos, no tiene figuras. Es decir, este paciente estaba haciendo una negligencia muy curiosa, que era una negligencia a las formas, porque exploraba el color, exploraba los contornos, pero no las formas. Eso por un lado. Por otro, también vemos, por ejemplo, que la tridimensionalidad o la perspectiva del cuadro no es muy buena, se ve todo muy plano, muy bidimensional para ser un artista. Realmente no se siente una profundidad en el cuadro, a pesar de que pone los pájaros ahí un poquito de fondo, no da la sensación de profundidad, que es importante, que es una función muy parietal derecha también, la tridimensionalidad. Pero también, si ustedes intentan ubicar la fuente de la luz, ¿dónde dirían que está? Uno dice, bueno, si la luz llega de aquí, del lado izquierdo hacia acá, puede que sí, vean, aquí está un poquito más brillante y aquí está un poquito más oscuro, puede que la fuente de luz esté acá, pero realmente si uno pone la fuente de luz, aquí también habría unas sombras en la montaña, entonces no ubica bien la fuente de la luz, entonces es derecha, es izquierda, cómo son los planos. Y por supuesto esto llamó la atención porque era una secuela desafortunada de este tipo de enfermedades o de resecciones. Hicimos la búsqueda entonces de otro tipo de negligencias en artistas y encontramos los estudios de Olaf Blank, que son muy interesantes, donde un artista también con lesión parietal derecha tiene una negligencia pero exclusiva para el color, es decir, conservaba las formas pero negligía el color, cosa que no le pasaba a nuestro paciente. Él tenía el color completo, pero era una negligencia de las formas. En este caso lo pueden buscar, una negligencia específica al color. Otro caso muy curioso documentado por March, que en un artista que hacía este tipo de cuadros, que eran sus cuadros convencionales, figurativos también, tuvo una lesión curiosamente parietal izquierda, porque las negligencias casi nunca son parietales izquierdas, son más parietales derechas, pero en este caso fue una lesión parietal izquierda posterior y tuvo un fenómeno muy similar al de nuestro paciente, donde el artista pintaba los cuadros, conservaba el color, pero no las formas. Vean ustedes, no hacía formas. Entonces son negligencias como muy curiosas, muy llamativas en artistas que no se presentan pues cotidianamente. Incluso Oliver Turnbull también tiene un caso muy curioso de una lesión parietal derecha, que ustedes saben que estas vías occipitales pueden ser o ventrales, que es la vía que se llama del qué, o las vías dorsales del dónde, que son mucho más espaciales. Entonces, en las lesiones parietales derechas también han documentado que ya las imágenes son más difíciles de construir en tercera dimensión y por eso en este caso lo pintan así, ¿no? Pasa de ser esta imagen aparentemente tridimensional a imágenes que son planas. Entonces, todos estos hallazgos nos daban fuerza a pensar que la lesión del paciente había generado dos componentes fundamentales: una negligencia específica de las formas y una agnosia espacial que se estaba documentando con una pérdida de la tridimensionalidad. Entonces le hicimos además una tractografía a este paciente y encontramos cosas también interesantes. Por ejemplo, vean ustedes aquí donde está la lesión que compromete la corona radiada, que la corona radiada es justamente estas irradiaciones hacia la corteza cerebral. Entonces hay un compromiso muy importante en la corona radiada, pero también lo que ustedes ven aquí en rojo
es el cuerpo calloso. Y si recuerdan parte de la anatomía del cuerpo calloso, hay un compromiso del esplenio y lo que llamamos el forceps mayor, que son las regiones que conectan o comunican la parte occipital y parietal entre ambos hemisferios. Es una lesión muy curiosa, muy documentada a nivel de tractografía. También en esta imagen que la hicimos en un corte coronal, vemos básicamente cómo hay una reducción de las fibras a nivel tálamo cortical derecha. Si ustedes comparan el hemisferio izquierdo, vean la cantidad de fibras que se ven comparado con el derecho, es decir, si hay una desconexión, estos famosos síndromes de desconexión descritos por Geschwind hace años. Entonces, ya buscando un poquito la anatomía o los casos publicados de mi negligencia también, pues vemos que básicamente las lesiones pueden comprometer regiones frontales, insulares, ahorita que Paula mencionaba, o también parietales. Y que justamente cuando sobreponen los pacientes sin negligencia y con negligencia, vemos que en este punto donde estaba la lesión del paciente, que es como en esta región parietal superior derecha, es como un nodo bien importante para explorar este tipo de síntomas, que no los exploramos. Si no le hacemos la prueba de disección de la línea, si no lo ponemos a dibujar, si no sacamos el tiempo, si no hacemos la consulta de afán, si nos detenemos, ese caso está interesante, hablemos el hermano, las imágenes, ¿qué más podemos hacer? Si no ampliamos esos casos, se nos van a seguir pasando casos interesantes en la cotidianidad. Aquí también ellos resaltan esta región que justamente mencioné, el parietal derecha, y vemos que en la historia también han habido otros artistas que les ha pasado lo mismo. Un caso muy sonado es el de Anton Rarscheid, un pintor alemán, protagonista de la corriente del realismo mágico. Él tuvo un evento cerebrovascular en la arteria cerebral media derecha hace años, en el 67, y además de quedar con una heminegligencia, quedó además con una prosopoagnosia. Y ese era el tipo de cuadros que él hacía. Vean ustedes, son cuadros en blanco y negro, gente como muy seria, realista de alguna manera en la cotidianidad, por ahí parados esperando algo, este otro ahí como en el banco. Y así quedó después de la lesión, ¿no? Pintando muy diferente. Y lo curioso de este caso es que no solamente tiene una negligencia, vean ustedes al lado izquierdo, como no explora mucho el lado izquierdo en su arte, aquí las estructuras están más conservadas en la parte derecha, pero aquí ya el ojo se deforma, el hombro también, igualmente en estos elementos, sino que también lo curioso de este caso de Anton Reichert es que cambió de corriente artística, ¿no? Pasó del realismo al expresionismo. Entonces es curioso que uno de repente tenga una lesión y se pueda volver surrealista o después cubista, y hay muchos papers que hablan de esto, una lesión que te cambia la expresión artística, lo cual pues es bastante inusual y pues por eso se ha publicado. Les invito a ver este caso también. Con el paso del tiempo él fue cambiando un poquito su expresividad artística, pero siempre mantuvo, incluso es hasta más bonita a mi criterio lo que está haciendo actualmente, bueno, lo que hacía en ese momento. Reynold Brown, también muy famoso, artista estadounidense, famoso por dibujar muchos carteles de Hollywood, ya se los muestro. También evento cerebrovascular de la cerebral media derecha. ¿Por qué la derecha? Porque compromete todas estas regiones que estamos hablando. Y él pasó de hacer ese tipo de pósters, de pronto, Juan Carlos, si se acuerda un poquito más, del doctor Arenas, Tarántula y Conga, de pronto ahí, de pronto. Pero digamos que, exacto, ahí está, ¿sí ve? Entonces pasó de pintar esto, que era muy famoso en su época, pues a pintar esto, ¿no? También tuvo un cambio ahí interesante, no exploraba justamente el lado izquierdo, las caras mucho más deformadas, intentaba en la pintura de las mujeres hacer algo de su pelo, de su cabellera, pero no lograba aquí como una naturalidad como lo hacía en la parte derecha. Incluso cuando pintaba también a color, vemos la falta de exploración de las figuras. Conservaba el color, pero no tanto las figuras y los detalles derechos. Y por último, un caso muy sonado, el de Federico Fellini. Ustedes recuerdan por películas como Casanova, y fue ganador de 4 premios Óscares. Él también tuvo una lesión isquémica parietal derecha que se ve acá. Y lo curioso de Fellini es que él era consciente de la minegligencia. Entonces todo el tiempo molestaba con su minegligencia cuando le decían que hiciera la prueba de la bisección de la línea que les mostraba antes. Él sabía que la estaba poniendo mal y ponía muñequitos, sabía que esta no era la mitad, pero hacía caricaturas. Y es muy curioso porque se ha descrito como uno de los pocos casos de mi negligencia con conciencia, o sea, sin anosognosia. ¿Listo? Entonces lo pueden buscar también. Este paper fue publicado en Neurocase hace un par de años, lo pueden buscar también. Es un caso de negligencia espacial, como lo ven, raro, típico a las formas. Ahora vamos a hablar de un caso de negligencia personal o dirigida en el cuerpo que se llama asomatognosia. Es un caso que seguramente también
En un momento discutimos con Paula, una mujer de 36 años, psicóloga, desempleada en ese momento. Ella a los 16 años presentó un fenómeno relacionado con el reconocimiento de su propio cuerpo. Cuando la entrevisté me decía, estaba enfrente de una vitrina, iba a bajar un vaso, estiré mi mano izquierda, es importante la lateralidad, estiré mi mano izquierda para agarrarlo y me pregunté, ¿qué es eso que se está moviendo? Después cayó en cuenta que era la mano y posteriormente tuvo una crisis tónico-clónica generalizada. La somatognosia, que es esa falta de reconocimiento del propio cuerpo, que en este caso fue izquierdo, se repitió a los 28 años, un tiempo después, y desde ese entonces empezó a tenerlo de manera intermitente, pero persistente. Ella me decía, siento mi lado izquierdo extraño, como si no fuese mía esa mitad. Al principio solo era mi brazo, ya después la pierna, la mitad de la cara, es decir, era todo el componente mi corporal. Es como si no estuviese, necesito tocármela para saber que tengo una pierna, ya se la movía, se la tocaba porque a veces reconocía como si no fuera parte de ella. Sé que es mía porque la veo, pero no porque la siento. Y esto me pasa 2 veces al mes y dura algunos minutos. Tenía este fenómeno ahí como un poquito estereotipado, paroxístico también. Entonces le tomamos una imagen cerebral y aparentemente uno la ve normal, o si alguien ve algo, me dice, pero si hacemos un pequeño zoom, aquí hay una lesión. Y uno diría, es un puntico, ahí tiene un puntico. Eso es un T1, por supuesto, axial. Es una lesión entonces hipointensa, circular, bien delimitada. Y si le hacemos un zoom, pues encontramos aquí que está esta región comprometida. Le pusimos contraste y no hubo resalte con el contraste, que es muy importante. Un tumor tiende a hacer resalte con el contraste. En el T2 también es importante para saber que no tenía líquido. Si hubiera salido blanco, hubiera sido un quiste probablemente, pero vemos que no tenía líquido adentro, entonces es una lesión que no es líquido, tampoco resalta con el contraste. Aquí en el FLAIR vemos que sigue siendo hipointensa en esta misma región, occipitotemporal derecha. Y este, por ejemplo, fue el corte clave o la secuencia clave, que es fundamental que cuando roten por neurología aprendan las diferentes secuencias para ver las imágenes, porque en este que es el ecogradiente nos permite ver depósitos de hierro o de calcio. Y en este caso, esto documentado era una lesión con depósito de calcio, es decir, un cisticerco. Tenía un cisticerco occipitotemporal derecho. Obviamente en un TAC se ve mucho más fácil porque en el TAC todo lo que es hueso pues se ve blanco. Entonces ahí se ve la lesión por cisticerco occipitotemporal derecho. Pero uno dice, está curioso porque los síntomas son como de somatognosia, son corporales del propio cuerpo. Ella también tenía otros síntomas visuales, de vez en cuando alucinaba con recuerdos, que eso fue muy curioso. Le hicimos un PET en ese momento y encontramos que básicamente había una zona de hipometabolismo occipitotemporal derecha, es decir, donde estaba la lesión estaba hipometabólico. Y ahora que Paula mencionaba las zonas epileptogénicas, un hipometabolismo ahí quiere decir que es una zona epileptogénica. Y por lo tanto, esa paciente estaba teniendo algunos fenómenos epilépticos, aquí lo vemos en otro corte también, un hipometabolismo derecho en esa región. En otro corte también se ve claramente, ¿cómo sabemos? Comparen ustedes acá, esta región que se ve más amarilla, roja, con esta región que se ve más apagada de alguna manera, verde. Por eso sabemos que hay una asimetría en la lectura. Pero queríamos saber qué pasaba con el lóbulo parietal, que al final es el que podría explicar los síntomas corporales, ¿verdad? Y básicamente sí encontramos una zona de hipometabolismo parietal derecho. Y eso revisando todos los estudios de Patrick Schauvel, que aquí hicieron un simposio genial donde lo invitaron, el simposio de epilepsia frontal, pues documentamos eso también, descrito por él, en las zonas que se llaman de déficit funcional, es decir, ustedes pueden tener una epilepsia en una zona, pero pueden tener zonas de déficit funcional distantes por toda la conectividad que tiene el cerebro. Entonces, esta paciente estaba teniendo unas zonas de hipometabolismo parietal derecho, y ya vimos que el parietal tiene que ver tanto con la construcción del medio externo, con la percepción del propio cuerpo, en este caso explicando parte de la somatognosia. Entonces aquí entramos a un terreno que es muy interesante de la neuropsiquiatría, que es la identificación o la construcción del sí mismo o del self, que básicamente depende de dos elementos, de la sensación de agencia. ¿Y qué es la agencia? Sentir que yo muevo mi mano, que yo tengo voluntariedad sobre mi mano, y vamos a ver que hay condiciones donde uno puede perder la voluntariedad, y también la sensación de propiedad, que básicamente es lo que le pasaba a esta paciente, como que ya mi cuerpo no es mío, la extremidad no es mía, que hace parte de todo el espectro de la asomatognosia. Entonces es importante la agencia y la propiedad, porque es lo que nos permite explorar la fenomenología del paciente.
Es un ejemplo que me da cortesía del doctor Gustavo Barrios, que también viene por aquí a ver pacientes con Parkinson. Una paciente con síndrome de mano alien, que es esta. Esto tiene audio, en teoría. Si lo puedes poner, por favor. ¿Esta? Sí, señora. ¿Quién la mueve? Ella. ¿Le duele? Es un síntoma muy complejo donde hay una pérdida de la agencia. Ella se mueve sola y esto no es una corea. Es una paciente que tenía una lesión isquémica. Aquí les muestro el TAC, que es occipito temporal, occipito parietal muy grande, parieto occipital derecha, que claramente explicaba este tipo de síntomas que son muy raros, que es el síntoma o el síndrome de la mano alien, donde hay una pérdida de la agencia, que son raros, pero también se ven de vez en cuando. Y en otros casos, que es la pérdida de la fenomenología, perdón, aquí, la fenomenología del síndrome de mano alien es importante porque puede tener diferentes causas. Hay diferentes causas como el síndrome corticobasal, que es muy frecuente. Bueno, cuando ustedes vean un paciente con síndrome de mano alien, es clave que exploren si tiene alguna atrofia focal, como el síndrome corticobasal, que es fundamentalmente la más frecuentemente asociada a síndrome de mano alien. Pero también pueden haber lesiones desmielinizantes, también pueden haber enfermedad Creutzfeldt-Jakob, enfermedad por priones que se manifiesten así. Entonces es importante saber que hay muchas causas de síndrome de mano alien, aunque no es muy frecuente también. En este estudio compararon 9 casos donde sobreponen básicamente todas las lesiones y encuentran un nodo muy interesante que es en la región parietal derecha, muy cerca al surco intraparietal derecho, que tiene que ver con todos este tipo de síntomas tan curiosos y neuropsiquiátricos tan atípicos. Entonces, siempre que hayan lesiones a este nivel, es importante explorar también. Y ya en cuanto a la sensación de propiedad, hablamos de agencia y hablamos de propiedad, ¿verdad? Como la propiedad, la sensación de que ese cuerpo es mío o esta extremidad me pertenece. En este caso, una paciente tenía también una sensación de estar perdiendo la mano izquierda. Ella lo dibuja y de repente queda como desdibujada la mano izquierda. Estaba sentada en el computador, pierde su mano, no sabe qué está pasando y cuando reaparece la mano, básicamente están unas fenestraciones o unos orificios en la palma de la mano. Y esto, ella sabe que esa es su mano, pero la siente extraña, como un poquito relataba nuestra paciente. En este caso tenía una lesión que era premotora, curiosamente no era parietal, sino era premotora derecha. Y aquí vamos viendo cómo hay un circuito que es parieto frontoinsular, derecho principalmente. Otras alteraciones mucho más raras, ya para terminar, de la representación del sí mismo o del self. Fue un caso que justamente cuando Álvaro estaba ahí en la Inmaculada, que nos conocimos también, una paciente de 61 años, femenina, que llega a la consulta con el brazo completamente envuelto como en una sábana y me dice: "Shh, silencio, silencio, doctor, porque lo va a despertar". Y pues yo dije, bueno, pues debe tener un bebé de esos que le ponen 30 ruanas encima. Y dice, no, se preocupa por su alimentación, es que no ha comido, está muy juicioso. Y yo, bueno, ok. Y pues la familiar se me hacía como cara de que no, no, nada de lo que dice corresponde, ¿no? El típico familiar que está allá atrás desautorizando todo lo que dice el paciente. Y cuando me muestra la imagen tenía una lesión también isquémica parietal derecha. Eh, Ese tipo de síntomas son también raros, pues se llama personificación y es cuando le atribuyen una personalidad a la extremidad. Entonces hay casos descritos que la extremidad es un perro, que es el tío, que es el hijo, que es una mascota, que es un gato. Incluso aquí lo intentan dibujar también así, donde se le da una personificación, una personalidad a la extremidad. Aquí ya obviamente raya con lo delirante, pero eso no se le va a quitar con un antipsicótico, ¿no? Esto no es un problema de exceso de dopamina, esto tiene una comprensión diferente. Los pacientes casi siempre tienen síntomas transitorios, pero pues sí es clave saberlo y saber su origen en este tipo de lesiones. Otro más raro o atípico es este caso descrito de misoplejía, que la misoplejía es el odio hacia la extremidad pléjica habitualmente. Entonces la tratan mal, le dicen groserías, se la cortan, le pegan y es un odio genuino hacia la extremidad. Lo que le llamó la atención en este caso es que aquí no había hemiplejía, sino simplemente había un odio súbito y un video de la paciente que discuten en este caso en 2006.
Du musst es haben, das stimmt voll. Dann ist Du Schießer, du. ja, Du verdammter Schießer, du. Kannst nicht mal dein Lachen umflüchten. ja. Also sie hat Entonces pasa eso, ¿no? Se agreden, se cortan. Hay unos que pasan a la xenomelia que sí quieren que los amputen también. En esta paciente, pues evidentemente tiene un tumor ahí, que es en la región temporal medial, y también se ha asociado con casos muy atípicos de misoplejía. Somatoparafrenia, descrito por Oliver Sacks en uno de sus libros, un caso muy bonito donde él presenta a un paciente que llega al hospital, está en una camilla de urgencias, está dormido y cuando se despierta dice como, ¿de quién es esa pierna que está ahí? Eso es una pierna de un muerto, y la intenta botar de la camilla y él cae con la pierna. Entonces era su propia pierna que en algún momento no identifica como propia y la atribuye como si fuera una broma del anfiteatro. Oliver Sacks la describe muy bien, pensaba que era una broma del anfiteatro, cuando la tiró de la cama él cayó también. Entonces son síntomas que, aunque todos se parecen, fíjense que cada uno tiene un nombre diferente. Estamos hablando de misoplejía, de somatoparafrenia, estamos hablando de personificación, estamos hablando de asomatognosia, y por eso la entrevista y la fenomenología de cada síntoma es fundamental. También se han descrito, igual, aquí derecho es derecho porque hay unas secuencias que cambian, pero aquí vean todo el compromiso que ese grupo de investigadores logró reunir 11 pacientes con somatoparafrenia, y básicamente las lesiones son frontales, insulares o también parietales derechas. Y obviamente la ínsula, cuando Paula mostraba la parte posterior de la ínsula, también tiene que ver con la representación del propio cuerpo. Entonces, cuando hay epilepsia se manifiesta así, pero cuando hay pérdida se manifiesta con pérdida, con ausencia, con un déficit sensorial también. Ya por último, otro caso también curioso de síntomas de miembro fantasma supernumerario. Hemos visto siempre el síndrome de miembro fantasma, que lo amputan y siente que está ahí, le rasca, le duele, pero existe el miembro fantasma supernumerario. Y en este caso fue un paciente de 70 años que describen los autores, donde de repente él sentía súbitamente, como increciendo, que le nacían 3 brazos y 3 piernas que se movían sincrónicamente. Entonces, uno le llega así, es un síntoma, como hablaban los camaleones, es un síntoma psicótico del señor que se demenció, tiene 70 años, como así que 3 brazos, 3 piernas. Y claro, le hicieron todos los estudios y en este, por ejemplo, no encontraban nada. Resonancia normal, electros normales. Y tuvieron básicamente que hacerle un SPECT. Yo esto poco lo he visto en vivo, pero de pronto ustedes sí, pero cuando empezó con los síntomas le hicieron un SPECT, que recuerden es un flujo sanguíneo cerebral, un examen de flujo cerebral, y encontraron que había una hiperperfusión occipitoparietal derecha. Bueno, y eso explicaba parte de los síntomas. Bueno, parieto, occipital y, según los autores, también parte del temporal. Entonces, son síntomas muy complicados de distinguir también. Por último, otro de Olaf Blank también, otro paciente que tenía una malformación arteriovenosa derecha y sentía que se le desprendía la mitad del cuerpo. De repente tenía una sensación súbita de que la mitad del cuerpo se le desprendía y no la reconocía, como si se estuviera escindiendo literalmente en dos. En este caso también documentaron una malformación arteriovenosa derecha. Entonces, el caso que les mostré también salió publicado en Neurocase, un caso de asomatognosia y cisticercosis. Ya para concluir la charla y abrir el espacio de preguntas, si las tienen, pues básicamente el espectro clínico de la minigligencia, como se llama la charla, pues es bastante amplio y de alguna manera requiere ese enlace o esa integralidad. Si no hubiéramos tenido un neurólogo, un epileptólogo, un experto en imágenes funcionales, un neuropsicólogo que nos ayudó con las pruebas, hubiera sido imposible documentar este tipo de casos. Y también la paciencia de abrir el campo, digamos, conceptual. Entonces, ¿qué encontramos? Básicamente que las lesiones que son frontales, como lo mostré, insulares y parietales derechas, son las que podrían generar con mayor frecuencia ese tipo de síntomas, y que es muy importante evaluar si el síntoma corresponde a una pérdida de la agencia, ¿verdad?, de la voluntariedad, o a una pérdida de la propiedad o el ownership, así lo encuentran en inglés, ¿no? La propiedad, ¿es mío o no es mío? ¿Soy yo el que puedo mover o no? Entonces, siempre diferenciar semiológicamente esto en la consulta, porque hay un espectro semiológico importante y puede haber diferentes tipos de nombres. Entonces, ya para concluir, evidentemente las lesiones que mencioné, hay unas fallas en la integración de la información perceptual multisensorial y la desatención, que al final dijimos, la heminegligencia es un fenómeno de desatención, puede ser externa, como el caso de Lupita, que almorzaba y negligía la parte izquierda, puede ser espacial, que es lo más típico, lo más fácil de alguna manera, puede ser conceptual,
que es más atípico como en los pintores, un caso de negligencia conceptual o representacional, donde la imaginería mental se altera y uno omite eso en el campo mental, que eso es bien curioso, atípico, y también una desatención en el propio cuerpo o una negligencia personal, que es la somatognosia, y podría evidentemente tornarse delirante o hacer construcciones delirantes como la misoplejía, la somatoparafrenia y todo lo que les hablé. Entonces, muchas gracias por su atención.